Entre más me ataquen y más jodan, pues con más cosas les voy a salir. Si fueran inteligentes no estarían tan necios, porque qué tal y que me dé por meterme en la política, y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Entonces quédense quietos, hermano, que yo lo que soy es un litigante que opina, que además le gusta la música, el arte, y que en lo posible trata de vivir tranquilo. La tesis del poder constituyente que Petro, el jefe de la mafia, viene planteando no es otra cosa que implementar una de las herramientas dialécticas de los comunistas más radicales. Desde Marx, el Che Guevara, pasando por Chávez y Maduro, han introducido en el ambiente de la guerra política defenestrar a las personas e instituciones que se opongan a sus intereses. El tal poder constituyente que Petro ordena a su nuevo y extremista gabinete organizar es el vehículo para radicalizar al gobierno y consolidar la revolución que pretende imponernos el guerrillero impune. No nos dejemos distraer con cortinas de humo y bengalas lanzadas por el sátrapa. La lucha para develar su protervo plan y evitar que lo lleve a cabo tiene que convertirse en el punto trascendental de la discusión política y jurídica de Colombia. Debemos, quienes profesamos el patriotismo, visibilizar y demostrar las verdaderas intenciones del forajido impune. Estamos expuestos al peligro inminente de la aniquilación del sistema democrático que hemos logrado sostener hasta ahora. Tenemos que unirnos para poner en evidencia a los cómplices que cobardemente callan o que vilmente se benefician del desmembramiento democrático. Partidos políticos vendidos, cacaos avaros, congresistas delincuentes, periodistas arrodillados y ciudadanos cobardes deben ser puestos bajo la lupa del escrutinio social como corresponde. Hablemos entonces de la legitimación del tal poder constituyente. Petro acude mentirosamente a las mayorías que le dieron el triunfo presidencial para sustentar un supuesto poder superior a cualquiera que exista previamente, constitucional, legal o institucional. Pues bien, primeramente, esas mayorías que votaron por su proyecto político, por su programa de gobierno, lo hicieron por una propuesta que no contenía reformas constitucionales de tan delirante calibre como la de convocar a una asamblea constituyente. Y esas mayorías apenas tuvieron un 3% de ventaja sobre la otra mitad del país que votó en contra de Petro y lo que representa este señor. De hecho, Petro durante su periodo como candidato, al igual que lo hiciera el dictador Hugo Chávez en su momento, negó que esas fueran sus verdaderas intenciones, sus verdaderos propósitos en caso de ser elegido. Hoy compruebo lo que siempre he dicho: Petro es un mentiroso compulsivo de la peor calaña y anda empeñado en convocar la espuria constituyente para no solo defraudar a su electorado, sino para perpetuarse en el poder y atropellarnos a los que no votamos por él. Además de lo anterior, la realidad presente indica en todas las mediciones de popularidad que el 70% de compatriotas desaprueban al dictador en ciernes. En esos guarismos, en esos números, estamos los millones de colombianos que no le votamos y otros tantos que, habiéndole votado, hoy sienten el peligro real de un tirano en formación que pretende cambiar las reglas de juego constitucionales para quedarse en el poder a como dé lugar. Me pregunto yo, ¿qué legitimidad tiene una minoría del 30% en los mejores promedios para convertirse en poder constituyente o atribuirse una jerarquía por encima de la Constitución? Ninguna. Petro lo tiene claro y es por esa razón que busca encaminar su perverso plan para ejecutarlo a través de un método tramposo y tenebroso hecho a su imagen y semejanza. Tengo información según la cual los ministerios del Interior y de Justicia llevan varias semanas diseñando un perverso e ilegal paquete de normas y decretos con los que harán trizas todos los trámites y tiempos que hoy están previstos para convocar una constituyente y en consecuencia allanar el tránsito definitivo a la venezolanización de Colombia. Ya el régimen reclutó a Juan Fernando Cristo, experto santista en trampas, como el fast track del espurio proceso del Tartufo con las FARC. Ya vimos también cómo nombraron a la activista de izquierda aliada de los enemigos de la patria, Ángela María Buitrago, en la cartera de Justicia. Ese combo tiene como misión armar el esperpento jurídico. Eso es lo que quieren hacer. Petro no va a someterse a una asamblea constituyente conformada por personas de todas las vertientes políticas, que sean elegidas por sufragio universal, tal como se hizo en 1991. En cambio, seguirá el modelo constituyente de Chávez, que muchos ya han olvidado. Va a incluir dentro de los decretos reglamentarios las curules para indígenas,
negritudes, guerrilleros, desmovilizados y otros sectores que le son afines, que son aliados, que le permitan tener más cuotas asignadas dentro de la corporación, superando en número a las demás fuerzas ciudadanas. A esos áulicos, cuotas de las republiquetas que controlan los bandidos a los que Petro ha empoderado. El régimen en estos 2 años les ha dado de todo y ellos también se sumarán a esta constituyente, porque son los cómplices de Petro. Los del pacto también se van a sumar, los verdes, los corruptos de siempre y los mafiosos que apoyan a este gobierno que es una banda criminal. ¿Y quién puede avalarle o darle aprobación a ese desafuero de la constituyente, como también al desequilibrio representativo? Yo creo que la cosa va por varios frentes. Yo he dicho que el Ministerio del Interior y de Justicia está encargado, o son los encargados, de ese montaje. El método ya lo padecimos otrora, el por entonces inexistente fast track con el que Santos se robó en el Congreso de la República las aprobaciones necesarias para suscribir el nefasto proceso de paz en La Habana. Es la ruta que piensan revivir con cualquier otro nombre los que tienen el plan de asaltar nuestra democracia. Recordemos que fue precisamente Juan Fernando Cristo, ministro del Tartufo, el ejecutor de semejante orangután, el dispensador de las protervas dádivas entregadas al prostíbulo del Congreso Nacional para aprobar el robispicio, de frente y sin remordimientos. No necesito explicarlo en detalle, basta con comprar el deshonesto Congreso. El asunto más álgido es que a partir del próximo semestre y en lo corrido del 2025 se darán 3 cambios de magistrados en la Corte Constitucional, que sumados a los alfiles que ya tiene dentro de esa alta corte, Petro le permitirán alcanzar la mayoría de respaldos, con los que ahí sí, sin más ataduras, el dictador abrirá la caja de Pandora disfrazado de demócrata con las costuras jurídicas que le confeccionará el fallo de la Corte. Lo vengo sosteniendo y lo sigo reiterando. El tiempo de pensar en vanidades personales para adelantar candidaturas políticas pone en evidencia la ingenuidad o tal vez la ceguera descomunal y la vanidad de los que se están postulando abierta o disfrazadamente a un proceso que, así como van las cosas, no ocurrirá. Las elecciones libres en el año 2026. Una vez la constituyente concluya, Petro con sus mayorías quedará atornillado al poder mediante la ampliación de su mandato y el establecimiento de su reelección indefinida. Ya lo hicieron sus amigos Castro, Chávez, Maduro, Ortega, Kirchner, y ahora lo está haciendo esta belleza de Petro. El plato que nos comeremos los colombianos ya se está cocinando. Que nadie diga que no se dieron los avisos y las señales respectivas. Como si estuviera viendo el iceberg que hundió al Titanic, solo una última cosa me queda por decir. Mientras tenga vida, no habrá un día de descanso para los políticos que por dinero, los empresarios que por ambición y los jueces que por cobardía o perversión ideológica son cómplices del jefe de la mafia, de Gustavo Petro. Si es lo último que nos queda, que sea una tarea de todos, queridos compatriotas. Para los vendepatrias, ni perdón ni olvido. Muy bien, ¿qué piensan las chuzadas? Bueno, digamos que cuando se dirige una banda criminal y no un gobierno, lo de las chuzadas no es extraño. El señor Petro es el jefe de la mafia, está rodeado de los peores delincuentes, patrocinan al terrorismo y la delincuencia mientras nuestros soldados y policías están abandonados a su suerte. De tal manera que unas chuzadas no son de extrañar en un régimen como este, que es antidemocrático y que está además contra la institucionalidad, porque los jueces de la República, los magistrados de las altas cortes, están poniéndole coto a todas las locuras de Petro, y él, en todo aquel que se le atraviesa, por supuesto, ve enemigos, como es propio de un talante antidemocrático como es el de Gustavo Petro. El director de inteligencia del Estado ha dicho que las chuzadas no son de este gobierno, sino del anterior. Sí, bueno, y entonces tampoco nombraron a Benedetti en la FAO, ni saben quién nombró al señor Roy Barreras en la Embajada de Londres, tampoco crió al hijo, y el robo de Olmedo y del otro bandido de Snyder tampoco sabían lo que estaba pasando en Palacio. El señor de la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, es amigo de Petro de viejas andanzas terroristas en el M-19. Ellos saben exactamente lo que están haciendo y no pueden venir 2 años después de haber iniciado este nefando gobierno
a echarle las culpas al gobierno anterior. Que respondan por sus hechos. Muy bien, hablemos de la reforma laboral, proyecto que hace tránsito en el Congreso colombiano. Algunos artículos importantes de la reforma fueron excluidos por parte de los congresistas, pero el gobierno anunció que los va a hacer vía decreto. ¿Eso es constitucional? Maestro, mire, la reforma laboral de Colombia es la copia de la reforma laboral que en su momento propuso y ejecutó Chávez en Venezuela. Todos los trabajadores aplaudían al unísono porque se les iba a arreglar la vida y las empresas demoraron abiertas 2 o 3 meses. Con la reforma pensional, con la reforma laboral como está planteada, lo que van a hacer es destruir, acabar de destruir a la empresa colombiana. Y eso va de la mano de lo que está haciendo el régimen y de lo que está haciendo Petro, destruyendo la economía, buscando recursos, como por ejemplo a través de la reforma pensional que le deja 500 billones para que los maneje la pelucita de Jaime Duzán, y así con eso comprar a la gente a punta de subsidios y tener el dinero para comprar a los congresistas que se venden para aprobar las reformas del régimen. Esto es una vergüenza y esto nunca había ocurrido en Colombia, es un descaro total y resulta que ahora los culpables de todos estos entuertos son gobiernos anteriores y no Petro, que lleva 2 años ejerciendo la presidencia de la República. Y hablando precisamente de la reforma pensional, hay denuncias que a Sofondo se hizo un lobby especial para lograr altas comisiones en el manejo de los fondos privados. Los grandes cacaos de este país están contemporizando con el régimen. Les está pasando exactamente lo que pasó en la Venezuela del 2000-2001, cuando los grandes empresarios dijeron hay que apoyar a Chávez, metámonos de alguna manera a hacer negocios con él, que el tigre no nos va a comer, y cuando el tigre se comió todo lo que había, luego fue por los empresarios. Todos esos empresarios que están vendiendo al país tendrán que darle cuentas a la ciudadanía en su momento, porque lo que están haciendo es conectando con el régimen, que al final se va a tragar a todo el mundo si no ponemos atención. Yo prefiero, recordando y parafraseando una frase de Winston Churchill, que decían, hombre, cuando tú negocias con el enemigo te quedas con la humillación y la derrota. Mi llamado a los empresarios era que tomen partida, pero del lado de la democracia, que no estén pensando siempre en dinero. Y son los grandes cacaos, porque los empresarios medianos y pequeños que están en las regiones están comprometidos con la democracia y la libertad. Así de sencillo. En Duitama fue derribada la imagen de César Rincón, uno de los maestros del torero más importantes del mundo, y es justamente un colombiano de Bogotá. ¿Cuál es su lectura sobre la prohibición de corridas de toros en Colombia? Maestro, mire, uno puede ser taurino o no, lo que sí hay que respetar son los símbolos. César Rincón es un hombre que le trajo mucha gloria a nuestro país. Pretender decir que ese es un monumento que no es aceptable mientras se dice al tiempo que el sombrero del terrorista Pizarro es un símbolo nacional, o el monumento o el adefesio ese que hicieron los bandidos de la primera línea en Cali, en Puerto Rellena, que es un homenaje al bandidaje, al terrorismo, a la subversión, es un símbolo nacional. Lo que deja claro es que hay una inversión de valores terrible y la izquierda nos ha ido cruzando, nos ha ido corriendo la cerca y no podemos permitir, tenemos que denunciarlo a través de las distintas trincheras, los medios de comunicación, los periodistas, nosotros los particulares a través de las redes sociales, defendiendo las tradiciones y los principios que dieron origen a nuestra nación y a nuestra sociedad, defender la familia, la fuerza pública, la libre empresa, la propiedad privada, el orden, la seguridad. Hoy la izquierda le ha hecho pensar a gran parte de la población que eso no está bien y que está bien, por ejemplo, venerar a bandidos como Iván Márquez, que a mala hora reapareció, mala puntería de quienes ejecutaron ese operativo. Yo sí hubiese querido que le hubiesen dado de baja a ese delincuente y no estaríamos hablando de ese bandido aquí. Se escapó de las fauces del infierno, yo lo lamento mucho. Lo estaban esperando con bombos y platillos allá. Y en vez de estar hablando de ese bandido y las otras lacras de la FARC que están en el Congreso, estuviésemos hablando de nuestros soldados, de nuestros policías. O en el caso, ¿por qué no? Hay que decirlo, de un hombre que le ha dado mucho al país y que ha sido injustamente perseguido, que está siendo injustamente perseguido con un proceso político que no jurídico, Álvaro Uribe Vélez. Sometido a eso mientras los terroristas de la FARC que desangraron el país son los dueños de la moral y dictan cátedra. Eso es lo que está haciendo la izquierda. Y va a acabar con todo si no atendemos esa terrible estrategia que tiene la izquierda de volver a los malos buenos y a los buenos malos. Muy bien, 30 segundos nos quedan. Paz total, hay preocupación por las alteraciones de orden público en todas las regiones del país, en especial en el Valle, aquí en Risaralda y en el Cauca. Quiero felicitar a la policía de Risaralda porque capturaron ayer a 14 miembros de la cordillera, ¿no?
Sí. La policía está actuando a pesar de todo lo que está ocurriendo. El orden público está hecho un desastre, pero eso Petro lo está haciendo con una intención, maestro, entregándole el poder territorial a los bandidos de toda la Haya en las regiones para que le garanticen los votos en caso de que él se quiera quedar, y además de eso promover con el cuento de la paz total una constituyente que es un golpe de Estado que lo único que busca es prohibir la extradición de esos bandidos y extender el periodo de Petro. Está en grave riesgo la democracia colombiana y Colombia vive sus horas más oscuras. Muy bien, doctor Abelardo, la última pregunta tiene que ver con su aspiración presidencial. Ya hay encuestas que lo favorecen. Pero yo no he dicho que aspiro ni soy candidato. ¿Pero le gustaría? Estoy promocionando el ron, estoy promocionando mi libro. Yo no creo que sea momento de candidaturas. Pero faltan 2 años. ya entramos en campaña No, porque electoral. lo que Petro quiere es que hablemos de candidatos y que no nos demos cuenta de los robos y del bandidaje que hay en su gobierno para que él se pueda atornillar el poder. Ahora la pelea tiene que ser que efectivamente tengamos elecciones libres en el 26. Todo el que esté hablando de candidaturas ahora está pensando en él y no en el bien o en la salud de la República, como decían los antiguos romanos. Lo primero es que haya elecciones libres en el 26 y que el tirano en ciernes no se atornille al poder. Si hay cosas fantásticas en la vida, además de la risa de un hijo, del abrazo de un hijo, del beso de la mujer amada, es darle envidia a los enemigos. Eso es una cosa bocato di cardinale. Es que los tipos cada vez que me ven en algo, mira, se les amarga el día, les da estreñimiento, no pueden dormir. Y no es una cuestión de plata, porque el problema entre esa gente y yo no es una cuestión de dinero, es de gustos. Porque plata la puede tener cualquiera, pero ellos no tienen el gusto para entender las cosas buenas de la vida. De sacar adelante el país. Tenemos que ser estoicos, tenemos que enfrentar las adversidades, seguir trabajando, luchando por los sueños, haciendo país, y la mejor manera de hacerlo es con el trabajo, porque el trabajo es lo que define el futuro de una sociedad. Una sociedad en la que hay más vagos que trabajadores es una sociedad que fracasa, y precisamente no podemos dejar que una minoría de vagos nos acabe el país. Por eso los que siempre hemos trabajado y hemos puesto el pecho por la patria, tenemos que defender la democracia hasta el final. Usted desde los 12 años ya se estaba dejando ver en la escena teatral, en las emisoras de radio, en las columnas, en el derecho, un hombre inquieto. ¿Por qué le ha dado por recorrer el país y hablar de esta política de ideas que es lo que necesitamos en Colombia? Yo aprovecho para darle ánimos a la gente, porque la gente está chantada, la gente está preocupada por la situación del país. No solamente estoy haciendo empresa, sino también patria con política de ideas, porque la política no solamente es electoral. Todos somos ciudadanos, todos somos animales políticos y tenemos la obligación de opinar cuando los excesos del régimen, como está ocurriendo en este caso, llevan al país a un foso profundo del que probablemente no salga. Muchos le preguntan a usted si usted va a ser candidato en el 2026, pero la verdadera discusión ahora es que haya elecciones en el 2026. Hoy están hablando de candidaturas, todo el que está pensando en candidaturas está pensando en sus propios egos y vanidades, además cayendo en una trampa que el mismo Petro ha puesto. Petro fue el que puso sobre el tapete hace 3 meses la idea de empezar a escoger candidatos para que estemos distraídos en eso, peleando entre nosotros, mientras él aprueba sus reformas, tramita esa mal llamada paz total con bandidos como el resucitado Iván Márquez, que a mala hora no quedó a buen recaudo del infierno porque no apuntaron bien cuando tuvieron que hacerlo. Y lo que está pretendiendo con todo eso, ofreciendo la impunidad a los bandidos, es llevar al pueblo a la necesidad, entre comillas, de un mecanismo como una constituyente para que se pueda garantizar esa paz total, pero lo que esconde eso es el atornillamiento al poder por parte de Petro. Entonces todo el mundo hablando de candidaturas, todo el mundo se quiere ver con la banda presidencial, cuando lo que está en riesgo es la democracia. La pelea ahora debe ser esa, concentrarnos en eso, todos unidos, los que defendemos la institucionalidad, la libertad democrática, unidos en torno a que haya elecciones democráticas en el 26, y ya luego se verá quién es el candidato o la candidata, pero lo importante ahora es eso, lo fundamental, lo sustantivo, lo determinante, porque eso es lo que pone en peligro real la salud de la República, como decían los antiguos romanos. Mira lo que tenemos aquí a 20 minutos, Jamundí, el departamento del Cauca. Están negociando con toda suerte de bandidos, no solamente con terroristas, sino también con cuatreros, con extorsionistas. Cómo se está extendiendo la frontera para los cultivos ilícitos y toda la guerra que eso implica por el control territorial. Y definitivamente lo que quiere Petro, porque tiene abandonadas a nuestra fuerza pública, a los miembros de nuestra fuerza pública, mientras los miembros de la fuerza pública, policías y militares, están abandonados a su suerte, Petro está empoderando a los delincuentes para que le garanticen el control territorial, y están extendiendo los cultivos porque históricamente los narcotraficantes han sido los cómplices, los socios de la izquierda radical. Entre más caos haya, entre más desastre puedan armar, si destruyen la economía como la están destruyendo, si la seguridad se vuelve
un hecho del pasado o un artículo de lujo, ellos tendrán más posibilidades de atornillarse al poder, y en ese atornillamiento van a comprar la voluntad de la gente, van a comprar la voluntad de los políticos con todo el dinero que están tramitando de las reformas en el Congreso. Solamente con la reforma pensional el gobierno se mete al bolsillo 500 billones de pesos, casi que el presupuesto anual de la nación. Amanecimos hoy otra vez con el debate de una nueva reforma tributaria, es decir, hasta dónde vamos a llegar a llevar a los empresarios con pagar más impuestos, y lo que hacen es, en una coyuntura económica como actual, que no se vende, no se comercializa. Lo que está ocurriendo no es fortuito. Ellos tienen un plan: destruir la economía para dejar a la gente a merced del subsidio estatal. Eso lo ha hecho la izquierda de manera inveterada e histórica a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero eso no obedece a la suerte, es un plan perfectamente diseñado para destruir la economía, destruir los principales renglones de la economía. ¿Cuántas empresas no han cerrado en Cali en lo que va del año? ¿Cuántas empresas no han cerrado en el Valle del Cauca y el resto del país en lo que va del año? Ellos quieren destruir la economía para que la gente viva del subsidio estatal y así poder controlar la vida de la gente. El colombiano le debe dejar de dar vergüenza ser exitoso. El colombiano tiene complejo por el éxito, porque nos enseñan por la religión y ciertas costumbres que la riqueza está mal vista, que el dinero es diabólico. Mentira, el dinero bien habido es una bendición. Tuve la oportunidad de asistir a la posesión del presidente Nayib Bukele en El Salvador y de ver y sentir a un nacional que palpita de emoción, unida en torno a un sueño común que se hace realidad: emprender la senda del desarrollo a partir de la voluntad irrestricta de su líder de imponer la seguridad como bien supremo y objetivo principal en una nación que se creía inviable por haber caído en manos del control delincuencial total. Todos los demás factores de un país mejoran exponencialmente cuando se recupera con decisión, fuerza y legalidad la hegemonía del Estado sobre la criminalidad. Si hay seguridad, hay inversión. Si hay inversión, hay empleo. Y si hay empleo, hay prosperidad. Y si hay prosperidad, hay desarrollo en un mundo que está al alcance de todos siempre y cuando brinde seguridad. Se trata de un círculo virtuoso inmejorable. Esto me lleva a reflexionar que así como la seguridad es el factor natural para cohesionar sociedades, la inseguridad es la herramienta empleada para desarticularlas en la búsqueda de protervos fines. Eso es precisamente lo que estamos viviendo en Colombia. Petro nos hunde en el caos de la inseguridad para generar el desastre que le permita consolidar su malhadada revolución comunista. No podemos caer en la trampa que nos tiende Petro, el jefe de la mafia. Nada de creer en sus mentiras cuando sale a decir que él no se quiere reelegir y que la idea de la constituyente es un invento de los medios. A Petro no hay que creerle lo que dice cuando niega haber dicho lo que dijo. Hay que creerle lo que hace y lo que pone a hacer a sus esbirros. Claro que el presidente quiere y promueve la constituyente y que sus aliados, los criminales, esos mismos de los que ha hecho parte, las FARC, del bandido Iván Márquez, la cúpula criminal del ELN, el canciller de las FARC, Álvaro Leiva y una caterva de enemigos de la patria, han salido al unísono a apoyar la constituyente que ahora niega el mitómano mayor sin sonrojarse. Hasta la sabandija impresentable de Eduardo Montealegre empezó un tour de medios para justificar lo injustificable. Una constituyente con el fin supuestamente de cumplir los espurios acuerdos con las FARC, firmados en un golpe de Estado liderado por el tartufo Juan Manuel Santos, que se robó el resultado de las urnas, en las que los colombianos dijimos no a ese esperpento que tiene hoy a los criminales y genocidas de esa banda terrorista en el Congreso y a Petro en la presidencia. No es coincidencia que uno de sus enmermelados activistas salga a proponer la reelección del tirano en ciernes. Claro que Petro está intentando reformar la Constitución para quedarse, eso es obvio, es evidente. El perverso plan de Petro y sus cómplices tiene también otras aristas. La principal de ellas es hacer lo contrario a lo que ha logrado Bukele en El Salvador. En vez de ordenar la casa a partir de la seguridad, Petro promueve la inseguridad por cuenta del desmembramiento de los territorios entregados a los bandidos
que apoyan su funesto plan para atornillarse al poder. A cambio, los delincuentes recibirán perdón por sus crímenes y lograrán concretar la promesa siempre atractiva para el bandidaje de la no extradición. La ejecución de ese plan macabro empezó desde que nombró a Iván Velásquez, enemigo de las fuerzas militares, como ministro de Defensa. Pero el golpe a nuestros héroes, a los que combaten a las guerrillas criminales, no solamente fue moral, sino real. Petro y Velásquez acabaron de un plumazo con la línea de mando. Más de 50 altos oficiales fueron llamados a calificar servicios. Con ello castraron de un solo tajo 2 generaciones de generales y coroneles que habían sido formados para combatir el flagelo del terrorismo. No contentos con eso, a nuestros soldados el gobierno les ha atado las manos, los tiene encerrados en los cuarteles con la orden de no atacar al enemigo. Ha destinado al robispicio los recursos para la defensa del país y no a las operaciones militares y el mantenimiento de helicópteros, las horas de vuelo, la producción de armamento y toda la inversión en la guerra contra los bandidos va en franca decadencia. ¿Por qué un gobierno renunciaría a combatir a los grupos armados ilegales en desmedro de su fuerza pública si no fuera para afincar en ellos sus deseos perversos de perpetuarse en el poder? Nuestras Fuerzas Armadas han jurado defender la Constitución y jamás apoyarían la pretensión tiránica de Petro. Contrario a lo que los bandidos sí están dispuestos a hacer, apoyar con sus armas al sátrapa a cambio de impunidad y no extradición. Que no se olvide el pacto de la picota. Ahí empezó todo. Y fíjense, desde Venezuela el otro dictador Maduro nos mandó vía frontera occidental y de la mano del verdadero cerebro del régimen, Iván Cepeda, al resucitado criminal Iván Márquez. No solamente lo vimos en un video muy orondo promoviendo la constituyente de Petro, sino que al mismo tiempo en que le montaron una nueva mesa de paz con las FARC, no les bastó la que en su momento armó Santos. Este sujeto está ocupando a sangre y fuego territorios de producción y exportación de cocaína y de minería ilegal en el suroccidente colombiano, en Cauca, Valle y Chocó. Aquí vale la pena preguntarse del lado de qué bando está jugando el gobierno en la disputa territorial que tienen este bandido de Márquez y el otro bandido de Mordisco. Para completar el cuadro, Iván Márquez se disputa territorios con las otras FARC. Sí, ahora tenemos 3 FARC, a falta de una, las de Iván Márquez, las de Iván Mordisco y las de Timochenko, que está en el Congreso. En resumen, el suroccidente del país está hoy en manos de los criminales. Los helenos sentados cómodamente, al igual que las 2 facciones de la FARC, en sendas mesas de paz que son la excusa para que nuestras Fuerzas Armadas no los combatan, mientras aquellos se toman tranquilamente Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Esa toma de territorios es estratégica en términos de todos los negocios ilegales, pero principalmente lo es porque en esas regiones se acumulan millones de votos controlados por los bandidos aliados del régimen. A la hora de convocar a cualquiera de sus locuras para atornillarse en el poder, ¿a dónde creen que irán a dar esos votos direccionados por los fusiles ilegales? A esos bandidos se suma el control territorial que ejercen bandas y pandillas que también están o pretenden estar sentadas con el gobierno en procesos de paz. Los chiotas y espartanos en Buenaventura, por ejemplo, la Inmaculada en Tuluá, los Flacos en el norte del Valle y el Clan del Golfo, que ya llegó a disputarse el control del cañón de Garrapatas, botín histórico de toda clase de malhechores. Si por el suroccidente llueve, en el Caribe no escampa. El Clan del Golfo controla los territorios de producción y comercialización de droga en las zonas históricamente dedicadas al narcotráfico. Córdoba, Urabá, sur de Bolívar, Sucre, son los enclaves de una estructura criminal que desde el gobierno Santos ha tenido a través de Iván Cepeda una estrategia clara para buscar una negociación política con el gobierno. Ya en las pasadas elecciones el Clan del Golfo votó por Petro. Ahora que está ampliando su control militar y territorial, buscará por la fuerza apoyar al gobierno que anda proponiendo una ley de punto final
para enamorar a todos los delincuentes. Si de control urbano por parte del bandidaje se trata, también encontramos otros elementos desestabilizadores del Estado, campeando a sus anchas sin que la institucionalidad haga nada para desarticularlos. Extrañamente, se ha empezado a normalizar el control de empresas transnacionales del crimen que nos llegan de Venezuela, el tren de Aragua, los maracuchos y los AK-47 son algunos de esos fenómenos que se sabe tienen vínculos con los organismos de inteligencia venezolana y que operan al servicio de la dictadura de Maduro en el exterior. ¿A qué intereses creen ustedes que sirven estos malandros que actúan en Colombia? Estas bandas operan en Bogotá, se adueñaron de las grandes ciudades y ya superaron los esfuerzos que los mandatarios locales pueden hacer. Si el presidente de la República tiene por política pública la inacción para promover el caos, ningún esfuerzo local rendirá frutos. Petro, el jefe de la mafia, al mejor estilo del presidente de México, cambió los balazos por abrazos para los delincuentes, los aliados que le garantizarán el estado de violencia que facilite su intención de desvertebrar la democracia y perpetuarse en el poder. Ahí está claro para el que lo quiera ver. Esa es la columna vertebral de la estrategia de Petro para atornillarse en el poder. Es la seguridad, estúpido.